¿Sabías que una de las series más icónicas de los años 70 estuvo a punto de no existir por culpa de un simple problema de rimas? Piénsalo por un momento. Una serie que cambiaría para siempre la televisión estadounidense, que lanzaría la carrera de una de las estrellas más grandes de Hollywood y que capturaría el corazón de millones de personas en todo el mundo. Casi se cancela antes de siquiera comenzar. Y todo por una palabra que no rimaba con nada. Pero esa es solo la punta del iceberg de lo que estás a punto de descubrir. Si creciste en los años 70 u 80, definitivamente conoces esta serie. Si eres más joven, probablemente has escuchado la famosa frase "up your nose with a rubber hose", sin saber de dónde viene. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, específicamente al año 1975, cuando una pequeña escuela de Brooklyn se convirtió en el escenario de una revolución televisiva. Vamos a revelarte secretos que ni los fanáticos más acérrimos conocen. Antes de continuar, dame un favor. Si disfrutas este tipo de contenido nostálgico y lleno de datos fascinantes, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometo que cada video está lleno de información que no encontrarás en ningún otro lugar. Y déjame en los comentarios, ¿conocías esta serie? ¿Cuál era tu Sweathawk favorito? Porque hoy te voy a contar 5 cosas absolutamente impactantes sobre Bienvenido de nuevo, Kotter. Y créeme cuando te digo que el número 1 te va a dejar con la boca abierta. Prepárate para descubrir cómo un simple problema de creatividad musical cambió la historia de la televisión, cómo un error en el elevador creó uno de los personajes más queridos, y cómo un presidente de Estados Unidos cometió uno de los errores más vergonzosos en la Casa Blanca. Empecemos. Número 5. La serie estaba basada en personas reales y uno de ellos todavía usa su nombre real. Cuando te sientas a ver una comedia televisiva, normalmente asumes que todo es ficción, ¿verdad? Nombres inventados, situaciones exageradas, personajes caricaturescos. Bueno, prepárate porque Bienvenido de nuevo, Kotter era mucho más real de lo que jamás imaginaste. Esta serie no solo estaba basada en experiencias reales, sino que los personajes principales eran recreaciones directas de personas que realmente existieron en las aulas de Brooklyn durante los años 60. Gabe Kaplan, el protagonista que interpretaba al profesor Gabe Kotter, no solo actuaba en la serie, él vivió la historia. Kaplan creció en Bensonhurst, Brooklyn, y asistió a la New Utrecht High School, exactamente la misma escuela que aparece en los créditos de apertura como James Buchanan High. Durante su adolescencia, Kaplan fue parte de un grupo de estudiantes de educación remedial que, debido a sus problemas académicos y comportamiento disruptivo, eran relegados a las aulas del último piso del edificio. Estas aulas no tenían aire acondicionado, y durante los calurosos veranos de Nueva York, los estudiantes literalmente sudaban a mares mientras intentaban aprender. Por eso el grupo se autodenominó los Sweathawks, que significa literalmente cerdos sudorosos en inglés. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Cada uno de los personajes principales de los Sweathawks estaba basado en compañeros reales de Kaplan. Vinnie Barbarino, el personaje interpretado por John Travolta, era una combinación de 2 personas. Eddie LeCarry, un compañero de clase de Kaplan, y Joey Calucci, un chico problemático que el productor ejecutivo Alan Sachs conoció en su propia escuela secundaria. Freddie Boom Boom Washington estaba inspirado en Freddie Furdy Payton, un estudiante afroamericano conocido por su carisma y sus habilidades para imitar tocar el bajo sin tener realmente un instrumento. Juan Epstein era conocido como Epstein el animal en la vida real. Pero aquí está el detalle más impactante de todos. Arnold Horshack. A diferencia de los otros personajes cuyos nombres fueron modificados ligeramente para la televisión, Arnold Horshack mantuvo su nombre real completo. Sí, leíste bien. Existió un estudiante real llamado Arnold Horshack que asistió a las mismas clases que Gabe Kaplan. El verdadero Horshack era conocido por levantar la mano de manera excesivamente entusiasta y hacer sonidos extraños para llamar la atención del profesor, exactamente como lo vemos en la serie. De hecho, su frase característica "oh, oh, oh", mientras levantaba frenéticamente la mano, era algo que realmente hacía en clase. Número 4. El error del elevador que creó a Juan Epstein. Veces, los momentos más memorables de la televisión nacen de malentendidos completamente accidentales. Y el caso de Juan Epstein es probablemente uno de los ejemplos más perfectos de cómo un error puede convertirse en algo legendario. Robert Haggis llegó a su audición para Bienvenido de nuevo, Kotter, completamente convencido de que había conseguido el papel protagónico de Vinnie Barbarino. Durante semanas había estado preparándose para interpretar al líder carismático de los Sweathawks, el personaje principal del grupo, el galán de la serie. La historia de lo que sucedió después es ahora parte del folclore de Hollywood.
Robert Haggis llegó al edificio donde se estaban realizando las primeras lecturas del guión. Entró al elevador y ahí estaba Alan Sachs, el productor ejecutivo de la serie. Junto a Sachs había un joven actor alto, de cabello oscuro y sonrisa brillante. Sachs, siendo amigable, decidió hacer las presentaciones mientras el elevador subía. Se volvió hacia Haggis y dijo casualmente: «Epstein, este es Barbarino», señalando al otro actor. Haggis se quedó completamente congelado. Miró a Sachs, luego al otro actor y de vuelta a Sachs. Su confusión era visible en su rostro. Después de un momento incómodo de silencio, Haggis finalmente habló. No, yo soy Barbarino». Su voz tenía una mezcla de confusión y pánico. Había estado preparándose para este papel durante semanas. ¿Cómo era posible que hubiera un error? Sachs, dándose cuenta del malentendido, respondió con la misma calma. «No, tú eres Epstein. Este es Barbarino». Señaló nuevamente al joven actor que estaba junto a ellos. Ese actor era John Travolta, aunque en ese momento era prácticamente un desconocido. Acababa de llegar de Nueva Jersey, donde había estado trabajando en teatro musical, y esta era su primera gran oportunidad en televisión. El elevador siguió subiendo en silencio absoluto. Haggis estaba procesando esta información que cambiaba completamente sus expectativas. Vinnie Barbarino era el personaje principal, el más carismático, el que probablemente tendría más tiempo en pantalla y mejores líneas. Juan Epstein era un personaje secundario, al menos según el guión original. Después de lo que probablemente parecieron horas, pero fueron solo unos segundos, Haggis hizo la pregunta más importante. ¿Recibo el mismo pago que él? Sachs, sin dudar, respondió afirmativamente. Los salarios de los 4 Sweathawks principales serían exactamente iguales. Escuchar esto cambió completamente la actitud de Haggis. Después de una breve pausa, respondió con una sonrisa. Está bien, me parece perfecto. Y así, uno de los personajes más queridos de la serie nació de un malentendido en un elevador. Lo irónico de toda esta historia es que Juan Epstein terminó siendo, en muchos aspectos, tan popular como Vinnie Barbarino, sino más. El personaje de Epstein tenía capas de complejidad que Barbarino no tenía. Era un puerto judío, una combinación étnica única que reflejaba la diversidad real de Brooklyn. Su nombre completo, que se revelaba ocasionalmente en la serie, era Juan Luis Pedro Fillipo de Huevos Epstein. Esta combinación absurda de nombres españoles y apellido judío creaba situaciones cómicas constantes. Epstein también tenía algo que lo hacía especialmente entrañable: sus famosas notas de mi madre. Cada vez que faltaba a clases o no había hecho la tarea, Epstein presentaba una nota supuestamente escrita por su madre excusando su comportamiento. El problema era que estas notas eran obviamente falsificaciones ridículas, siempre terminando confirmado la madre de Epstein. Estas notas se convirtieron en un elemento recurrente tan popular que los fanáticos esperaban ansiosamente cada nuevo episodio para ver qué excusa absurda inventaría Epstein esta vez. Número 3. La frase más famosa era demasiado obscena para la televisión Up Your Nose with a Rubber Hose. Si viviste los años 70 o principios de los 80, esta frase probablemente está grabada en tu memoria. Se convirtió en parte del vocabulario cultural estadounidense, repetida en patios escolares de costa a costa. Los niños la gritaban cuando estaban molestos, los adolescentes la usaban como respuesta ingeniosa y hasta los adultos la incorporaron a su lenguaje cotidiano. Pero lo que muy poca gente sabe es que esta frase icónica nació de la censura televisiva, y la versión original era considerablemente más vulgar. Arnold Horshack, el verdadero estudiante en el que se basó el personaje, tenía su propia frase característica que usaba constantemente en la escuela durante los años 60. Cuando alguien lo molestaba o simplemente quería ser provocativo, Horshack decía, "Up your hole with a Mellow Roll". Para aquellos que no están familiarizados, Mellow Roll era una marca popular de pasteles en esa época, similares a un pastel de chocolate en forma de rollo. La frase era una forma de insulto que obviamente tenía connotaciones sexuales, haciendo referencia al ano y sugiriendo una acción desagradable. Cuando Gabe Kaplan estaba desarrollando el show con los productores y guionistas, insistió en que esta frase debía incluirse porque era absolutamente auténtica. Era exactamente el tipo de comentario irreverente que los verdaderos Sweathawks hacían. El problema era que ABC, la cadena que transmitiría la serie, tenía estándares muy estrictos sobre lo que podía decirse en televisión durante el horario familiar. Los años 70 eran una época de cambio cultural en Estados Unidos, pero la televisión todavía era considerablemente más conservadora que el cine o la música. Los ejecutivos de la cadena escucharon la frase original y la rechazaron inmediatamente. No había manera de que permitieran una referencia tan obvia a partes del cuerpo y actos sexuales en una comedia que iba a transmitirse a las 8 p.m., cuando familias enteras, incluidos niños pequeños, estarían viendo.
Los estándares y prácticas de ABC, el departamento encargado de aprobar todo el contenido, marcaron la frase con una X roja gigante. Esto creó un problema significativo para los guionistas. La frase era perfecta para Vinnie Barbarino, el personaje interpretado por John Travolta. Capturaba su actitud desafiante pero juguetona. Sin esa frase o algo similar, el personaje perdería parte de su autenticidad. Se realizaron múltiples reuniones creativas intentando encontrar una solución. Algunos sugirieron eliminar la frase por completo y escribir diálogo nuevo. Otros propusieron variaciones diferentes. Finalmente, después de numerosas sesiones de brainstorming, alguien en la sala de guionistas tuvo la idea brillante: cambiar hole por nose y mellow roll por rubber hose. Up your nose with a rubber hose. La nueva frase mantenía el ritmo y la estructura de la original. Todavía sonaba confrontacional e irreverente, pero la referencia sexual había sido completamente eliminada. Un niño de 8 años podía repetir esta frase sin que sus padres entendieran ninguna connotación inapropiada. Número 2. El presidente de Estados Unidos cometió el error más vergonzoso en la Casa Blanca en 1977. Bienvenido de nuevo, Kotter. Estaba en su apogeo absoluto. La serie era uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense, con millones de espectadores sintonizando cada semana. Los Sweathogs eran reconocidos instantáneamente en cualquier lugar de Estados Unidos. La mercancía de la serie, desde loncheras hasta juegos de mesa, generaba millones de dólares. Era, sin exagerar, un fenómeno cultural que trascendía la simple televisión para convertirse en parte de la identidad estadounidense de esa época. Dada esta popularidad masiva, no fue sorprendente cuando llegó una invitación oficial de la Casa Blanca. El presidente Jimmy Carter, quien había asumido el cargo en enero de 1977, quería conocer a Gabe Kaplan. Carter era conocido por sus intentos de conectar con la cultura popular estadounidense como una forma de parecer más accesible y relacionable para el ciudadano común. Invitar a celebridades y figuras del entretenimiento a la Casa Blanca era parte de su estrategia para proyectar una imagen más informal y contemporánea de la presidencia. Gabe Kaplan estaba, comprensiblemente, emocionado y nervioso. Ser invitado a la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos era un honor extraordinario. Sin importar cuán exitoso fuera en ese momento, reunirse con el líder del país más poderoso del mundo era algo que muy pocos estadounidenses experimentarían en sus vidas. Kaplan preparó cuidadosamente qué diría, qué vestiría y cómo se presentaría. Quería representar dignamente no solo a sí mismo, sino a todo el elenco y equipo de Bienvenido de nuevo, Kotter. El día de la reunión llegó y Kaplan fue escoltado a través de los famosos pasillos de la Casa Blanca. Finalmente fue conducido a una sala donde el presidente Carter lo esperaba con su característica sonrisa sureña. Los dos hombres se estrecharon las manos, se sentaron y comenzaron a conversar. Carter estaba siendo extremadamente amable, haciendo comentarios sobre cuánto disfrutaba la serie y cómo su familia se reunía para verla. Todo iba perfectamente, y entonces ocurrió. Después de varios minutos de conversación agradable, el presidente Carter miró a Kaplan con una sonrisa cálida y dijo algo que haría historia por todas las razones equivocadas. Y cuando regreses a California, saluda a los groundhogs de mi parte. Groundhogs. En español, marmotas o perros de tierra. Esos animales que según la tradición predicen cuánto durará el invierno cada 2 de febrero. Hubo un momento de silencio absoluto. Kaplan se quedó completamente congelado, sin estar seguro de si había escuchado correctamente. El presidente de Estados Unidos acababa de confundir el nombre del grupo más famoso de su serie, acababa de llamar Groundhogs a los Sweathogs. La diferencia no podría ser más absurda. Un Sweathog es un término que, aunque no es una palabra estándar del inglés, claramente se refiere a alguien que suda mucho, una referencia directa a las aulas sin aire acondicionado del último piso. Un Groundhog es literalmente un animal roedor, pero Kaplan estaba en una posición imposible. Estaba sentado frente al presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. No podías simplemente corregir al presidente como si fuera un estudiante en tu clase. La etiqueta y el protocolo prohibían hacer sentir incómodo al líder del país. Así que Kaplan hizo lo único que podía hacer. Sonrió cortésmente, agradeció el comentario y la reunión continuó sin que nadie señalara el error. La historia podría haber terminado ahí, quedando como una anécdota privada que Kaplan contaría ocasionalmente en cenas con amigos. Pero en el mundo de Hollywood y la política, los secretos raramente permanecen secretos por mucho tiempo. Los miembros del personal de la Casa Blanca que presenciaron el intercambio comenzaron a comentarlo entre ellos. Los reporteros que cubrían la Casa Blanca eventualmente escucharon rumores. Y finalmente la historia llegó a la prensa. Número 1. La canción tema. Cambió todo y casi no existió por un problema de rimas. Aquí está.
El secreto más impactante, el dato que probablemente ni los fanáticos más dedicados conocen. La historia de cómo una de las canciones tema más memorables de la historia de la televisión casi nunca sucede, y cómo su creación accidental cambió completamente no solo el nombre de la serie, sino su identidad completa y su eventual éxito masivo. Retrocedamos a 1975 durante la preproducción de la serie. En ese momento, el programa tenía un nombre muy simple, Kotter. Solo eso, solo Kotter. Los productores habían decidido que el show giraría principalmente alrededor del profesor Gabe Kotter, su relación con sus estudiantes y su regreso a su antigua escuela. Un título simple y directo que ponía el foco completamente en el protagonista. Era funcional, claro, pero también bastante genérico y olvidable. Los ejecutivos de ABC contactaron a John Sebastian para componer la canción tema. Sebastian era una elección lógica y prestigiosa. Había sido el líder y vocalista principal de The Lovin' Spoonful, una banda extremadamente exitosa de los años 60 que había producido múltiples éxitos como Summer in the City y Do You Believe in Magic. Para mediados de los 70, Sebastian se había establecido como un compositor respetado y versátil, capaz de trabajar en diferentes géneros y formatos. Los productores le enviaron los guiones preliminares, le explicaron el concepto de la serie y le dieron el título, Kotter. Sebastian aceptó el trabajo y comenzó a trabajar en la composición. Pero inmediatamente se encontró con un problema masivo que no había anticipado. Absolutamente nada rimaba con Kotter. Intenta pensar en palabras que rimen con Kotter. Potter, hotter, blotter, daughter si lo pronuncias de cierta manera. Sebastian probó docenas, quizás cientos de combinaciones. Ninguna funcionaba de una manera que sonara natural o creara una canción pegajosa y memorable. Cada intento sonaba forzado, artificial, incluso ridículo. Kotter, you're getting hotter. Terrible. Kotter like Harry Potter. Potter ni siquiera existía todavía. Y aunque existiera, ¿qué significaba eso? Kotter, don't be a plotter. Completamente sin sentido en el contexto de un profesor que regresa a su escuela. Sebastian estaba desesperado. Había trabajado en docenas de canciones exitosas a lo largo de su carrera. Había compuesto melodías que habían llegado al número 1 en las listas. Pero esta simple palabra, este apellido común, lo estaba venciendo completamente. Pasaron días. Luego semanas. Sebastian seguía trabajando, probando diferentes aproximaciones. Intentó escribir letras que no necesitaran rimar con Kotter, donde la palabra apareciera solo al final de líneas que no necesitaran rima. Pero eso creaba otro problema. La canción perdía su ritmo y estructura. Una buena canción tema de televisión necesita ser pegajosa, memorable, fácil de cantar. Sin rimas efectivas, la canción se volvía plana y olvidable. Exactamente lo que una canción tema no debería ser. Y ahí lo tienes. 5 hechos absolutamente impactantes sobre Bienvenido de nuevo Kotter que probablemente nunca habías escuchado antes. Desde estudiantes reales cuyos nombres se transmitieron a millones de hogares, hasta errores de casting que crearon personajes legendarios. Desde frases censuradas que se volvieron más memorables que sus versiones originales, hasta presidentes que confundieron estudiantes con roedores. Y finalmente la historia extraordinaria de cómo un problema de rimas creó uno de los temas musicales más icónicos de la televisión. Piensa en todo lo que tuvo que alinearse perfectamente para que esta serie existiera tal como la conocemos. Si Gabe Kaplan no hubiera tenido el coraje de basar su comedia en sus experiencias reales. Si Robert Haggis hubiera rechazado el papel de Epstein después del malentendido del elevador. Si los ejecutivos de ABC no hubieran cambiado el nombre de la serie después de escuchar la canción de John Sebastian. Cualquiera de estos momentos podría haber resultado diferente. Y Welcome Back. Kotter como fenómeno cultural simplemente no existiría. Lo más fascinante es que esta serie no solo entretuvo a millones, sino que proporcionó una representación importante de estudiantes marginados en un momento donde la televisión raramente se tomaba el tiempo para humanizar a los perdedores del sistema educativo. Los Sweathawks no eran solo personajes cómicos para burlarse, eran personas complejas con sueños, miedos y dignidad. Y para millones de niños y adolescentes que se sentían como perdedores en sus propias escuelas, ver a los Sweathawks cada semana les recordaba que había esperanza, que eran valiosos, que podían tener éxito a su propia manera.